El manzano es un árbol frutal que se ha adaptado perfectamente en el Valle de Broto, lo que ha permitido a muchas familias el aprovechamiento de su fruto en forma de sidra. En Fragen, Victorino Fuertes, de Casa Muro, todavía continúa realizando este proceso de finales de otoño que comienza con la recogida de las manzanas. Las herramientas son pocas y de fabricación casera. Con un mazo de madera, Victorino chafa las manzanas en una bacía para extraer el jugo. En otros pueblos del valle, algunos vecinos realizaban también esta labor temporal. La emigración y la poca rentabilidad de este proceso han contribuido a su casi total desaparición. En los otros pueblos no tienen prensa ninguno, ni nada. Bueno, que también tienen muy pocas manzanas o nada. Chafadas las manzanas, Victorino introduce los trozos en una pequeña prensa de madera. En un proceso similar al de la obtención del vino, el caldo de las manzanas filtra entre las tablas componentes del cuerpo o linterna. La cantidad de jugo obtenido depende de la mejor o peor cosecha de manzanas. En Casa Muro, de Fragen, la cantidad de sidra obtenida al año es de unos 300 litros, de los que la mayoría no se llegan a dejar fermentar, pues su consumo se hace dentro de la misma campaña. No es difícil entender la poca rentabilidad de este trabajo, si nos dejamos llevar por los esquemas y cánones modernos que nos rodean. Pero debemos pensar que esta labor no es una de tantas que el hombre pirenaico tiene que hacer en sus duras jornadas, sino una forma de entender la vida y un aprovechamiento al máximo de todos los recursos que les ofrece la naturaleza. Ha salido buena, sí. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.